Hola, hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hacer estas hermosas flores con materiales muy fáciles de encontrar. Quédate hasta el final para que veas cómo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a recortar dos círculos y mira, lo vamos a doblar por la mitad y después lo vamos a desdoblar para enseguida volverlo a doblar por la mitad. Es bien importante que lo desdobles porque, te lo digo por experiencia propia, a mí me pasó por la impaciencia de que lo doblé por la mitad, luego por la mitad, pero nos tiene que quedar estos taches que te mostré en las imágenes súper bien marcados para que tus flores te salgan súper bonitas. Y aparte, cada triángulo que se forma con estos dobleces nos queden aproximadamente del mismo tamaño. Es por esto que tenemos que estar doblando y desdoblando. Bueno, ya que lo tenemos así, ahora vamos a cortar esas líneas marcadas sin llegar al centro, también esto es bien importante. Y a continuación, con pegamento en barra, vamos a ponerle un poquito en una de las esquinas y lo vamos a doblar como si estuviéramos formando un conito. Vamos a hacer lo mismo con el restante de los triángulos. Y te tiene que quedar de esta manera. Vamos a utilizar 8 círculos en total de diferentes tamaños, 2 de cada uno, y por aquí te estoy dejando los tamaños que vamos a necesitar. En cuanto a los colores, es totalmente a tu gusto. Recuerda que yo solamente te doy la idea y tú ya le pones de tu creatividad. Vamos a comenzar pegando los primeros dos círculos más grandes y después vamos a continuar con el tamaño que sigue. Vamos a pegar en este caso el rosa por la parte de arriba y el círculo verde, ese lo vamos a pegar por la parte de abajo porque es lo que va a simular la corona de nuestra rosa. En lo que tenemos que tener cuidado al momento que nosotros estemos pegando nuestras piezas es que no nos queden empalmadas nuestras piezas, para que todos los piquitos que tiene cada una de ellas pues luzca y se vea como un efecto 3D en nuestra rosa. Ahora vamos a tomar las últimas dos piezas que son las rosa claro, que van a ser el centro de nuestra flor. Estas necesitamos que sean un poco más pequeñas, entonces vamos a cortarles solamente un piquito y el piquito siguiente ese lo vamos a cortar por la mitad. Vamos a poner un poco de nuestro pegamento y esta partecita la vamos a pegar por atrás del siguiente pétalo. La siguiente pieza la necesitamos aún más pequeña, entonces la vamos a cortar por la mitad y a uno de los pétalos también lo vamos a cortar por la mitad y lo vamos a pegar. Si eres nuevo pasando por aquí, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo tutorial para ti. Y si el video te está gustando, por favor regálame un like, ya que me ayudas un montón. Ahora vamos a hacer los tallitos de cada una de nuestras rosas. Mira, es súper fácil. Las medidas ya te las dejé de un rectángulo y con un palito de brocheta solamente lo vamos a enrollar y en ambos lados le vamos a hacer un corte. En uno de los lados vamos a cortarlo por la parte de arriba en 4 para que de esta manera nosotros tengamos un soporte para pegarlos a nuestras flores.
ahora vamos a hacer el tallo más largo, que es exactamente lo mismo. Y ahora sí, ya tenemos todo listo para armar nuestra rama llena de rosas. Aquí depende de qué tan tupida la quieras, es el número de rosas que tú vas a hacer, pero inclusive si le dejas una, como puedes ver, se ve preciosa. Y pues no me resta más que agradecerte que te hayas quedado hasta esta parte del video. Pero antes de esto vamos a hacer unas hojas, ¿verdad? Porque ¿qué sería una rama de rosas sin hojas? Y estas también son súper fáciles de elaborar. Simplemente, si no te animas a hacerla a ojo, puedes sacar un molde de internet. Vamos a hacer estos dobleces como si fuera un acordeón para simular las enervaduras de las hojas. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, por haberte quedado hasta el final, y por acá les comparto el resultado final y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y darle like. Bye bye.